¿Dios usaría TikTok y YouTube si viviera hoy? Detente un momento. Antes de responder rápido, antes de decir claro que sí o por supuesto que no, respira y piensa esto con calma. Vivimos en una época extraña. Nunca habíamos tenido tanta información y nunca habíamos estado tan distraídos. Nunca habíamos tenido tantas voces hablando y tampoco silencio para pensar. La mayoría de las personas despierta, toma el celular casi sin darse cuenta y empieza a deslizar el dedo. Videos, imágenes, opiniones, risas, discusiones, noticias, filtros. Todo mezclado, todo rápido, todo inmediato. No porque la gente sea superficial, sino porque está cansada, saturada, buscando algo que no siempre sabe cómo nombrar. Ahora imagina esto. Jesús aparece hoy, no en una pintura, no en una iglesia antigua, no en un libro polvoriento. Aparece en pleno siglo XXI, en un mundo de pantallas, notificaciones, prisa constante y atención fragmentada. Y entonces surge una pregunta que incomoda más de lo que parece. ¿Dónde hablaría? ¿Esperaría a que la gente se desconecte para escucharlo o iría al lugar donde la gente ya pasa su vida? Porque hoy, seamos honestos, la mayoría no está buscando respuestas profundas en silencio, está buscando distracción. Y es ahí, justo ahí, donde nace la pregunta central de este video. ¿Dios usaría TikTok y YouTube si viviera hoy? Y no, esta no es una pregunta sobre redes sociales, es una pregunta sobre cómo funciona Dios y sobre cómo funcionamos nosotros. Dios siempre usó los medios de su tiempo. Si miramos la historia con calma, hay algo que se repite una y otra vez. Dios nunca habló en el vacío, siempre habló dentro de una cultura. Cuando la gente no sabía leer, Dios habló de forma oral. Cuando la escritura apareció, se usaron tablas, rollos, pergaminos. Cuando las ciudades crecieron, el mensaje se gritó en plazas públicas. Nada fue improvisado. Moisés no recibió la ley en algo frágil, sino en piedra. Los profetas no susurraban mensajes secretos, hablaban fuerte y en público. Jesús no explicó ideas abstractas imposibles de entender. Jesús habló de lo que la gente veía todos los días. Semillas cayendo en la tierra, ovejas que se pierden, monedas extraviadas, puertas cerradas, caminos angostos y caminos amplios. Jesús entendía algo clave. Si el mensaje no conecta con la vida real, se pierde. Luego vinieron los apóstoles, y Pablo entendió algo que muchos hoy olvidan. El mensaje no puede quedarse quieto. Pablo escribió cartas que viajaban más rápido que él, cartas que cruzaron fronteras, culturas y generaciones. Eso era tecnología. Era aprovechar el medio disponible para llegar más lejos. El mensaje no cambió. El medio sí. Las redes sociales como las nuevas plazas. Hoy las plazas no tienen mercado ni fuente de agua. Hoy las plazas son digitales. Ahí es donde la gente pasa tiempo. Ahí es donde opina. Ahí es donde se pelea. Ahí es donde se ríe. Ahí es donde muchas veces se siente sola sin decirlo. Las redes sociales no son solo entretenimiento. Son un espejo. Muestran lo que la gente quiere ser y esconden lo que la gente no quiere mostrar. Jesús nunca fue al lugar donde todo estaba ordenado. Fue al lugar donde la gente era real. Habló con personas cansadas, confundidas, rechazadas, personas que no tenían todas las respuestas. Nunca dijo, arréglate primero y luego hablamos. Se acercó tal como estaban. Entonces, seamos sinceros. Si hoy millones pasan su vida en TikTok y YouTube, ¿realmente creemos que Jesús diría, no, ese lugar no es digno? Las redes no son buenas ni malas por sí mismas, son humanas. Y donde hay humanos, Dios siempre ha querido estar. El verdadero peligro no es la plataforma, es el corazón. Aquí es donde la conversación se pone incómoda. Porque una cosa es decir Dios usaría redes sociales y otra muy distinta es cómo se usan hoy. Hoy es fácil confundir fe con visibilidad, mensaje con marca personal, propósito con métricas.
Se puede hablar de Dios buscando aprobación. Se puede mencionar a Dios para crecer. Se puede usar su nombre como gancho. Pero Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca adaptó el mensaje para agradar a todos. Nunca persiguió multitudes. Nunca rogó atención. Cuando dijo cosas difíciles, muchos se fueron, y Él no los detuvo. Eso hoy nos incomoda porque vivimos en la era del todo debe gustar. Pero la verdad nunca funcionó así. Dios no mide impacto por vistas, mide impacto por transformación. Las parábolas simples pero peligrosas. Las parábolas de Jesús no eran largas, pero eran incómodas. No te decían exactamente qué pensar. Te obligaban a pensar. Una parábola no te gritaba la respuesta, te la dejaba rondando en la cabeza. Hoy el problema no es que el contenido sea corto, el problema es que sea desechable. Jesús no hablaba para entretener 5 segundos, hablaba para dejar semillas. Y una semilla no hace ruido al crecer, pero cambia todo. Sí, Dios usaría redes, pero no como imaginamos. Sí, Dios usaría TikTok. Sí, usaría YouTube. Pero probablemente no como muchos esperan. No para seguir tendencias, no para competir, no para agradar al algoritmo. Las usaría para decir cosas que incomodan, para hacer preguntas que nadie quiere hacerse, para interrumpir el ruido con silencio. Probablemente muchos pasarían de largo, probablemente no siempre sería popular, pero la verdad nunca ha necesitado ser viral. El reino de Dios jamás fue tendencia. La pregunta que nos desnuda. La pregunta no es si Dios usaría redes sociales. La pregunta real es esta. ¿Nosotros aceptaríamos usar las redes como Él las usaría? Sin aplausos, sin fama, sin crecimiento rápido, sin validación constante. Porque ahí es donde se ve la intención. ¿Queremos que Dios nos use o queremos usar a Dios? Una decisión diaria. Dios no está en contra de la tecnología, está en contra de los ídolos. El celular puede ser herramienta o altar. Las redes pueden ser puente o distracción. Todo depende de quién ocupa el centro. Si Jesús viviera hoy, probablemente encendería una cámara, pero no para ser famoso, sino para recordarnos algo simple y olvidado. ¿Quiénes somos cuando se apaga la pantalla y ya no hay filtros, likes ni espectadores? Si este video te hizo frenar un momento el scroll y pensar, tal vez valga la pena que alguien más también lo escuche. Compartirlo, apoyarlo o darle like ayuda a que este tipo de reflexiones sigan apareciendo en medio de tanto ruido. Y si te interesa seguir explorando estas ideas sin prisa y sin máscaras, puedes suscribirte y quedarte por aquí.